Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina, desde Montevideo, o como solemos decir todos los lunes, para hacerlo más familiar como corresponde, desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira los invita en la próxima hora a pegarle una mirada al mundo. Y vaya si habrá cosas que mirar esta semana. Ha sido una semana de muchísimas noticias, buenas, malas. A veces lo que genera noticia es generalmente malo, pero no siempre lo que deja es malo. Por eso, dar la noticia junto al análisis es tan importante. Vamos a hacer como todas las semanas, recordándoles simplemente que se acercan dos fechas muy importantes para comentar en el programa más adelante. Una es el Día Internacional de los Derechos Humanos, un tema que se tira y afloja y todo el mundo tironea para acá y para allá, para acá y para allá, pero que tendría que estar libre de toda consideración ideológica o política. Son los derechos fundamentales de la persona humana que se piensan a consagrar, bueno, en la Revolución Francesa, pero antes, en la Revolución de Estados Unidos de 1776 y antes aún en la fundación, parece mentira, pero nunca lo recordamos, del Estado de Haití. Alguna noticia esta semana nos pega fuerte en la conciencia sobre esto. Y la otra noticia importante que se nos está aproximando es nuestro cumpleaños. Vamos a cumplir 4 años e iniciar dentro de pocas semanas, el año que viene, nuestra quinta temporada en Radio Cultura. Vamos a arrancar, como hacemos siempre, pegándole una mirada a 3 periódicos que hemos tomado como referentes para ir arrancando, ¿no? Para empezar el programa siempre. En el continente, pero en habla inglesa, aunque iremos a la versión española, obviamente. El New York Times de Estados Unidos, un periódico que se publica en Nueva York, El País de Madrid, en Europa. Y en América Latina, El Tiempo de Bogotá, uno de los 3 diarios más vendidos en la región en su versión tinta y papel. Para recibir los titulares y las noticias más importantes de estos 3 periódicos, vamos a escuchar como todos los lunes y darle la bienvenida a la noticia en tinta y papel, como nos gusta a los aficionados a esto, que los deditos queden sucios de la tinta de la noticia y el olorcito al papel. Vamos a recibirlos con el canto que esa voz popular uruguaya, el Canario Luna, cantaba a los canillitas, los muchachos que en bicicleta o caminando recorrían los barrios de nuestra ciudad, de Buenos Aires, del interior de la Argentina y del Uruguay, gritando los titulares del mundo, o subían a los colectivos, como le llaman allá, bondi, como le decimos acá, para cantar el nombre de los periódicos que llevaban debajo del brazo para vender. Los canillitas, así los llamábamos. Ahora han sido sustituidos por Internet, por Google. Vamos a escuchar en la voz del Canario Luna el grito del canilla. Arrancamos esta repasada de los diarios que, imaginándonos que el canillita los trae debajo del brazo, con el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor, Arthur Sulzberger, lo distribuye en Estados Unidos y en muchísimos otros países del mundo, haciendo, además de su expresión digital, una expresión en tinta y papel, en inglés, su idioma madre, también en español en la Ciudad de México, en castellano en la Ciudad de México y en Europa, en España, y en portugués también en la ciudad de San Paulo. Bueno,
Hoy nos referíamos a Haití, por eso hemos elegido esta noticia. Los que me siguen más a menudo saben que para mí Haití es un país muy especial. Pasé allí un año de mi vida como representante de una misión de Naciones Unidas que procuraba, no la MINUSTAH, no la misión esa de cascos azules disfrazados de blancos y blancos disfrazados de azules, que ningún gobierno haitiano había pedido nunca, sino tratando de mediar entre fuerzas políticas, policiales, grupos, pandillas, cuánta cosa había para negociar para encarrilar democráticamente al país. Dice el New York Times, cada mañana en la frontera entre Haití y República Dominicana, recordemos que ambos países comparten la isla Hispaniola donde llegó Colón en 1492. Se alinean camiones en forma de jaulas con barras de hierro que parecen diseñados para transportar ganado. ¿Qué llevan adentro? Emigrantes haitianos que son devueltos a su país. A veces, repasando las noticias del mundo, sentimos que la ciencia avanza, la tecnología avanza, a veces la humanidad retrocede. Gente acarreada en jaulas por buscar un porvenir mejor, emigrando, lo que antes era tan natural. ¿Qué sería de un país como el Uruguay y como la Argentina si no hubiera recibido con los brazos abiertos inmigrantes, fundamentalmente italianos, españoles, judíos después de la Segunda Guerra Mundial? Los deportan en jaulas de República Dominicana como para no estar preocupados por los derechos humanos que mañana se cumple el Día Internacional que los conmemora. Los vehículos en el paso fronterizo, sigue diciendo el New York Times, de Elías Piña, no van cargados de ganado. Lo que llevan adentro son haitianos deportados por las autoridades de inmigración dominicanas. Entre ellos hay hombres, mujeres embarazadas, niños sin acompañante, algunas personas que nunca han vivido en Haití, pero son ciudadanos de aquel país. Desde octubre, más de 55.000 personas, a ver, en poquito más de un mes, más de 55.000 personas han sido deportados de la República Dominicana a Haití. Ross Mailey Florville, de 24 años, es reporteada por el diario New York Times. Vivió menos de un año en la República Dominicana. Dijo que agentes de inmigración de aquel país allanaron recientemente su casa en Santiago, al norte de la isla de Hispaniola, un día antes del amanecer, y dijeron algo parecido a: Morena o Morocha, vení para acá que se te acabó la fiesta. Esto no es una historia de la época de la esclavitud. Al contrario, ocurre en pleno siglo XXI en el primer país del mundo donde se abolió la esclavitud. Este tema tiene que ser un llamado a la conciencia de todos nosotros de ver cómo podemos aportar este granito de arena. ¿Y dónde ocurre? En cualquier lado que ocurriera sería terrible. Ocurre en la primera república que tuvo el mundo, después de las democracias griegas, aristocráticas, república en el sentido siglo XIX, siglo XVIII inclusive. Bueno, la primera república, antes de la Revolución Francesa, antes de 1776, la declaratoria de la independencia de Estados Unidos, fue Haití. Y fue el mariscal Pétion quien ayudó al libertador Simón Bolívar a conseguir la independencia del continente americano. Y hoy les pagamos con esta tremenda ingratitud. Vamos a seguir recorriendo los principales periódicos del mundo. Nos vamos a Europa.
a España, a la península ibérica. El País es un periódico fundado en 1976 que se redacta en castellano, no digo español porque hay más de una lengua española en la península ibérica, en España mismo. Se redacta en castellano, aunque también publica contenidos en otras lenguas, algunas castellanas también, como el catalán, y otras extranjeras, como el inglés y el portugués. El portugués tanto en su vecino Portugal como aquí cerquita, en San Paulo. Eh, Incluso en catalán, el diario El País publica el suplemento Quadern con noticias de la Generalitat, de la región autonómica de eh, Cataluña. También habla de los problemas de inmigración. La inmigración se ha vuelto un tema de enorme relevancia en nuestros tiempos. Angustia en la frontera se llama el artículo del País, pero está referido a otra parte del mundo, que es la frontera de América Latina con Estados Unidos, la frontera de México con Estados Unidos. Todo lo que se decide en Washington, dice el diario El País, siempre tiene un impacto directo en América Latina. Pero si hay un asunto que más que cualquier otro repercute en la vida de millones de personas es la política migratoria. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca a partir del próximo 20 de enero anuncia no solo un aumento de las tensiones bilaterales, sino que ya ha sumido en la incertidumbre más absoluta a la comunidad migrante dentro y fuera de Estados Unidos. La promesa de poner en marcha deportaciones masivas ha multiplicado los temores a lo largo de la frontera. Nuestra inquietud, mientras la periodista Lorena Arroyo viajó a la ciudad de Juárez para ponerle cara a la misma, mientras los inmigrantes especulan con lo que pasará, dice la corresponsal, una vez que el republicano regrese a la Casa Blanca. Las organizaciones que los asisten tratan de tomar fuerzas ante la promesa de deportaciones masivas, pero también ante un posible aumento del flujo de personas antes del 20 de enero, escribe la periodista. La presidenta mexicana, informa, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que el país, México, está preparado ante un escenario de deportaciones masivas, pero que seguramente yo deterioraría enormemente las relaciones entre Estados Unidos y el suyo propio. Hace pocos días, esto lo agrego yo, la presidenta Sheinbaum de México había calculado cada emigrante que trabaja en Estados Unidos y se hace un salario que podía ser de un americano, aporta más al Producto Bruto Interno americano que al mexicano con las remesas. 2/3 de las remesas quedan en Estados Unidos y las fuentes de trabajo se multiplican por 1.5. Bueno, nos vamos ahora a El Tiempo, el líder indiscutible de la prensa colombiana y uno de los periódicos más importantes de América Latina. Desde su fundación el 30 de enero de 1911, es uno de los 4 periódicos de mayor circulación en América Latina en su, siempre estamos hablando de ello, su expresión física, más allá de las redes cibernéticas. Con un tiraje de más de 260.000 ejemplares y más de 1.200.000 lectores, es el diario, sin lugar a duda, referencia de Colombia. Bueno, en el día de hoy hemos seleccionado esta noticia porque tiene una connotación que trasciende la misma, que va más allá de la noticia individualmente considerada.
el narcotraficante Juan Carlos Ramírez, dice El Tiempo, alias Chupeta, logró un acuerdo en Estados Unidos y está libre. Informa que fuentes judiciales confirmaron que ahora el conocido Chupeta, en Colombia muy conocido por este nombre, uno de los más conocidos después del eh, referente del narcotráfico Pablo Escobar, confirmaron que ahora es testigo protegido con una nueva identidad. Un juez de Estados Unidos lo había condenado a 20 años de prisión al narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, así se llama, alias Chupeta, por delitos de narcotráfico, homicidio, delincuencia organizada, lavado de dinero, en el juicio que se adelantaba en contra de uno de los capos más importantes de Valle del Cauca y quizás, después de Pablo Escobar, uno de los más conocidos, importantes y nefastos en la historia del narcotráfico en Colombia. Esto es muy importante porque cuando fue deportado, se esperaba que Estados Unidos cumpliera con la sentencia a la que fue sometido en primera instancia. Este es un problema muy de fondo. Estados Unidos puso bases aéreas norteamericanas en Bogotá a los efectos de poder perseguir a los narcotraficantes en territorio colombiano. Pero el mercado de consumo no se ataca y el mercado de consumo está en Estados Unidos. Lo que venden estos carteles colombianos es para un mercado fundamentalmente norteamericano. Y las fuerzas de represión de la droga insisten cada vez más y cada vez más en reprimir el consumo de la producción de las mismas en América Latina, pero no en su consumo en el propio territorio. Esto ha sido un tema de polémica desde tiempo inmemorial, desde la época en que la marihuana era la droga más peligrosa que enviaba América Latina a Estados Unidos. Me acuerdo de la diplomacia de la coca que instauró entonces la administración boliviana y sucesivos presidentes, después de Jaime Paz Zamora, Sánchez de Lozada, etcétera, tratando de que sea más compartida la responsabilidad. Yo recuerdo cuando durante el segundo gobierno del presidente Tabaré Vázquez en Uruguay, ahora que estamos en transición política acá en Uruguay porque ganó la oposición, el 1 de marzo toma posición Yamandú Orsi, cuando el presidente Tabaré Vázquez, del mismo partido que Orsi, del Frente Amplio, presidía la República, vino Manuel Uribe, presidente de Colombia, a informarle del establecimiento de las bases militares en Colombia para perseguir el narcotráfico. Pero la Policía Federal de Estados Unidos no persigue a quienes comercializan y consumen drogas de alto nivel de peligrosidad. Es una contradicción de los tiempos en que vivimos. Bueno, nos vamos a ir ahora, después de haber visto estos 3 periódicos referentes nuestros todos los lunes, a el salpicón de noticias. Noticias que hemos agarrado de distintas fuentes, agencias de noticias, France 24, noticieros de televisión internacionales, y que a nuestro juicio implican, para comentar muy brevemente, ese salpicón informativo de las 5 noticias más importantes alrededor del mundo. Y lo vamos a escuchar, si estaré viejo yo, que para mí es música moderna esto, que nadie haga el cálculo con los deditos de cuántos años tengo, escuchando a los Beatles, A Day in the Life, un día en la vida. A eso llaman los Beatles el informativo con el resumen noticioso de cada día. Vamos a escuchar a los Beatles y volvemos enseguida con el salpicón de noticias.
Paul McCartney con los Beatles nos contaba cómo le caía recibir las noticias cada día. Bueno, vamos a ver cómo nos cae a nosotros y hemos hecho estas, esta selección de 5 noticias para el salpicón, segunda parte a la que nos hemos acostumbrado en esta especie de protocolo de programa que hemos armado para compartir con ustedes todos los lunes para pegarle una mirada al mundo. En el día de ayer, Perú comenzó las celebraciones del bicentenario de la batalla de Ayacucho, un evento clave en la historia de la independencia del país y de los países sudamericanos en general, no solamente del Perú, que luchaban y se trataban de unir por combatir el dominio español. Bueno, la batalla fue librada en 1824 y fue fundamental para la liberación de los territorios que hoy comprenden Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile y Argentina, lo que se suele llamar los países bolivarianos, aunque yo creo que bolivarianos y herederos de esa tradición y ese esfuerzo del libertador fuimos todos. Desde tempranas horas del sábado, la jornada en Perú estuvo marcada por actividades oficiales y sociales. En Lima, los colegios de enseñanza primaria participaron en un concurso de escoltas para rendir homenaje a los héroes de la batalla. Sin embargo, estas conmemoraciones también se llevaron a cabo algunas simultáneamente con las celebraciones, ¿no? Algunas protestas, distintas organizaciones sociales, gremiales, no solo de Ayacucho, sino de diversas regiones del país, se reunieron para manifestar su descontento. Las protestas fueron una oportunidad para reflexionar sobre la independencia de Perú y de la América Latina al considerar los organizadores de las mismas que la liberación de la corona española no significó una verdadera y definitiva independencia, sino que reemplazó el yugo colonial por el dominio de grandes poderes económicos. Esta fue la proclama de las organizaciones, muchas de ellas de pueblos originarios, otras laborales, de las asociaciones civiles, gremios y grupos, repito, originarios que organizaron la protesta, el contrafestejo en Perú, al cual se ha sumado, sin lugar a dudas, el descontento creciente que hay sobre el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Bueno, en Colombia desarticulan un grupo paramilitar. En el procedimiento también se incautaron una pistola, un lanzagranadas y 6 granadas de fragmentación. En una operación militar realizada en la zona rural del departamento del César, el Ejército Nacional de Colombia capturó a 9 integrantes de un grupo armado, confiscando un arsenal significativo, 12 fusiles, 100 kilos de explosivos y otros materiales bélicos, según informaron fuentes oficiales este sábado. El brigadier general César Martínez Páez, comandante de la 10ª Brigada del Ejército Colombiano, informó que el operativo tuvo lugar en el municipio de La Paz, donde además fueron rescatados 2 menores que estaban bajo el control del grupo disidente conocido como Frente 19 de las Disidencias FARC, un grupo que no ha querido firmar los tratados de paz. Este grupo criminal ha sido señalado por su implicancia en el reclutamiento de menores en actividades de extorsión dirigidas a ganaderos y agricultores locales. En Ecuador, nos vamos siempre por la región, seguimos transitando. Bueno, transitando no es la palabra más adecuada porque la noticia es muy triste. Un accidente de autobús en el sur de Ecuador deja al menos 16 muertos y 8 heridos
una verdadera enormidad la cantidad de accidentados en este hecho en las carreteras del Ecuador. De acuerdo con el reporte preliminar, el vehículo colisionó contra un automóvil que circulaba por la ruta. El autobús era de una cooperativa de transporte interprovincial en el sector de Loma Sagrada. Esto provocó el volcamiento a las 18 horas locales de este viernes. La víspera, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 cifraba en 16 los fallecidos y 8 los heridos. Como representante del Poder Ejecutivo, la gobernación de Loja significó un reforzamiento del personal en el Hospital General Isidro Ayora, en el Centro de Salud tipo C de Catamayo, para garantizar una atención a los accidentados que aún permanecían con vida, los heridos. Repetimos, 8 heridos hasta el momento de gravedad. Luego de 25 años de negociación, nos estamos yendo ya a la próxima noticia, a la cual les pido prestar especial atención porque ocurrió acá en Montevideo, fue la noticia de la semana acá en Montevideo. Luego de 25 años el bloque del Mercosur se acerca a la Unión Europea. El cierre de la negociación sobre el Tratado de Libre Comercio entre las partes fue anunciado este viernes y mientras que algunos lo califican como histórico, avisorando un futuro con numerosas interrogantes para las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe. Nosotros queremos señalar que en realidad yo veo todos los noticieros, todos los informativos, leo todos los diarios del mundo, todos hablan de la firma del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Tengamos presente que lo que se firmó fue apenas una carta de intención. ¿Qué es una carta de intención? Bueno, es el documento donde el Mercosur le llevó sus buenos 25 años hacerlo, pero es el documento donde el Mercosur establece cuáles son los productos que va a exceptuar de este acuerdo y al mismo tiempo la redacción final que daría el documento, pero todavía falta su lectura y su aprobación. Estuvo presente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien afirmó que estaba con un piecito para tomarse el avión, pero que no iba al aeropuerto hasta que no fuera aprobado. Tenemos la oportunidad, dijo, de crear un mercado con 700 millones de personas, la asociación de comercio e inversiones más grande del mundo y la que más numerosa que haya conocido el mundo internacional hasta ahora. Ambas regiones se beneficiarán, dijo la presidenta de la Comisión Europea. Yo creo que hay que tener en cuenta que Europa vive muchos problemas y que necesitaba una noticia buena con todo lo que está pasando, a lo que se suma descubrir exactamente qué fue lo que pasó en Siria. Ya lo vamos a ver cuando analicemos las dos noticias del día. Pero quizás había necesidad de dar una buena noticia, pero es tan buena porque todavía falta saber qué va a hacer la Unión Europea con ese borrador del Mercosur. Por lo pronto, el presidente Macron, de quien hablaremos en pocos minutos, ha dicho que está en desacuerdo desde la primera a la última palabra de esta carta de intención del Mercosur para finalmente tener un tratado de libre comercio. No quiero ser agorrero, pero creo que estamos más lejos de lo que la prensa está anunciando. Bueno, la noticia que conmovió, vámonos ahora en la segunda mitad del programa a las dos noticias que nos gusta analizar y editorializar. Y para ello vamos a ir primero con la más importante, que es el golpe de Estado en Siria. ¿Qué significa? ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes perdieron? ¿Quiénes ganaron y perdieron en el enfrentamiento de la guerra civil en Siria? ¿Y quiénes ganaron y perdieron en el movimiento de piezas de ajedrez internacional en la región? Para recibir esta noticia, después nos iremos a la reapertura de la Catedral de Notre Dame en París y
Aprovecharemos para en el marco de lo mismo contar los graves problemas políticos que está viviendo el presidente Macron. Lo del Mercosur es, es cómo será la cañada que el gato le acusa al toro, te dice un dicho popular paisano aquí en Uruguay. Es un problema menor al lado de otros que enfrenta el presidente Macron en este día de festejo por la inauguración de Notre Dame. Antes de ir a Siria, vamos a escuchar una canción del folclore sirio que nos habla justamente en árabe, para los que entiendan y si no yo les cuento, sobre la necesidad y sobre la vocación que este pueblo tiene por la paz. Después veremos si la conseguirá o no. Esta canción que estábamos escuchando, que para la gente que no comparte o que no pertenece o que no conoce la cultura árabe puede sonar un poco exótica además, es una canción cántico religioso a la paz también. Por eso nos pareció importante empezar esta noticia. Ayer por la noche el mundo aparecía como descolocado porque nadie entendía bien qué había pasado. Todo fue muy abrupto. Apenas unos días de lo que se definió por la gran prensa como una suerte de guerra civil, hace que caiga el gobierno de Siria y modifique totalmente las reglas del juego de la región. Para el gobierno teocrático de Irán, la situación en la región sigue empeorando. Su estrategia de décadas de construir un eje de resistencia que apoya a grupos militantes apoderados en toda la región se está desmoronando. Primero fue la aplastante campaña de Israel en Gaza, desencadenada por el ataque del 7 de octubre del año 23 de Hamas, apoyado por Irán. Esa guerra dio lugar a otra en el Líbano, primero en el sur, luego en la propia capital del Líbano, donde Israel ha destrozado al aliado más poderoso de Irán, el Hezbollah, e incluso cuando Israel ha lanzado ataques aéreos con éxito abiertamente dentro de Irán por primera vez. Y ahora el fiel aliado de Irán y cliente de este país en Siria, el presidente Bashar Assad ha desaparecido en acción, emblemáticamente hablando. Al amanecer del domingo, las fuerzas rebeldes completaron una ofensiva relámpago, tomando la antigua capital de Damasco y derribando símbolos de más de 50 años de gobierno de Assad sobre la encrucijada del Oriente Medio. Él es en realidad un ciudadano británico. No se preparó para tomar el poder, pero cuando muere su padre, su heredero designado todavía era muy pequeño y se vio forzado a hacerse cargo. Ali Akbar Veljati, un asesor clave del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, llamó una vez a Assad y Siria el anillo de oro de la cadena de resistencia en la región. Eso es lo que ha desaparecido para Irán. Sin el gobierno sirio, esta cadena se romperá y la resistencia contra Israel y sus partidarios se debilitará. Por eso tanto festejo sobre la caída del gobierno sirio en el propio Estado de Israel. Esta ruptura de cadena es literal. Siria era un importante eslabón geográfico que permitía a Irán trasladar armas y al mismo tiempo los acontecimientos de Gaza y los del Líbano, en definitiva estos últimos en Siria, han hecho añicos la idea de disuasión de Irán, declaró Anwar Gargash, alto diplomático de Emiratos Árabes Unidos, en el diálogo
de Manama del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, celebrado en Bahrein. Irán es compleja la situación, o para quien no la sigue de cerca, yo tengo miedo de estar hablando en chino, espero que no. Pero Irán sigue teniendo la intención, el poder, el deseo de poder presionar con la carta, la presión de su programa nuclear. Aunque niega esa intención, puede utilizar la posibilidad de construir una capacidad armamentística para proyectar una sombra de influencia en la región. Irán sigue siendo, por lo tanto, un actor regional crítico, afirmó Gargash. En mi opinión, dijo, deberíamos aprovechar este momento para conectar y hablar de lo que viene. Tengamos en cuenta que, de todas maneras, es un gran triunfo de Israel sobre Hezbollah, uno de los grupos apoyados por Irán y enemigos declarados más importantes eh, de Israel. Pero también tengamos en cuenta que hay otros grupos terroristas, fundamentalistas islámicos, que esos sí son apoyados por las nuevas autoridades que se alzaron contra el gobierno constituido. A mí no me gusta llamar legítimo porque ningún gobierno dictatorial. El presidente obtuvo asilo político en Rusia, fue asilado por Putin y es responsable de decenas de miles de civiles muertos en los últimos 5 o 6 años de los 15 estuvo en el poder. Vamos a ver cómo evoluciona la noticia de Siria, pero tengamos en cuenta, que nos quede como lección de la reflexión de hoy, que en Siria se juega mucho más que la suerte de su propio país. Y ahora sí, nos vamos a ir a una noticia con un poco más de alegría, porque esta es muy triste, muy dura, muy difícil y de muy incierto análisis de futuro. Vamos a ir al anuncio y de paso hablaremos un poco de las cosas que le están pasando a él, al presidente Macron, que participó, no solamente anunció, de la inauguración de la restauración de la famosa, mundialmente famosa Catedral de Notre Dame, destruida hace 5 años en un incendio que nos tomó de sorpresa a todos, y en 5 años, el tiempo que Macron, por lo menos se cumplió, tiempo que se comprometió en tenerla arreglado, la inauguró. Vamos a ver cómo la inauguró y en qué contexto. Y para levantar un poco el ánimo, porque viene de noticias muy bajones, vamos a escuchar la Marsellesa, un himno que los franceses aceptan que se utilice multiculturalmente. Vamos a escuchar la Marsellesa en ritmo de rock. 5 años después del incendio que la destruyera totalmente en presencia de los presidentes Trump y Zelensky, entre otros mandatarios. Nuestros sueños solo son posibles gracias a la voluntad de cada uno y al compromiso de todos, dijo el presidente Macron en el acto inaugural, que fue una verdadera fiesta. El presidente convirtió la reapertura de la catedral, destruida en el incendio de 2019, en un evento diplomático en el que, entre otros, reunió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y a Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos. En el interior
de la Catedral de Notre Dame de París por primera vez después de 5 años, se vuelve a acoger a miles de personas, millones por año. Increíble. Uno de los lugares turísticos más visitados del mundo. Alguien recibe una ovación al entrar. Es el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El público se levanta y estalla en aplausos. Minutos después se producía otra ovación de unos 7 minutos de duración, gente de pie sin parar de aplaudir. Era para los bomberos de París. ¿Qué dos aplausos más distintos? La secuencia define la jornada de este sábado, política y muy emotiva, grabada para siempre en el calendario francés, porque es el día en que Notre Dame, destruida en el incendio en abril de 2019, conmocionó a todo el país y ahora vuelve a abrir sus puertas tras ser reconstruida. Yo me acuerdo que en todo el periodo que estuvo destruida guardé esto como recuerdo de cómo la había visto, cómo la había conocido y cómo quería que vuelva a ser, y finalmente se logró, y se logró dentro de los plazos establecidos. La secuencia en Francia es capaz de hacer una obra colosal como la que supone reconstruir una catedral medieval en tiempo récord. Y también es capaz de desatar un caos político colosal en tiempo récord. Eso es lo que ha ocurrido esta semana. En mitad de la mayor crisis institucional que ha vivido el país en décadas tras la moción de censura que tumbó el gobierno el pasado miércoles, París recuperó uno de sus símbolos más amados. Dos caras de una misma moneda. Parece mentira, ¿no? Tengamos en cuenta dos o tres cosas que tendrán que haber estado quizás en la cabeza de el presidente Macron en momento de tanto festejo, tanta celebración, de estar rodeado de tantos hombres ilustres del mundo, pero al mismo tiempo de tanta preocupación, porque si bien es cierto que ha logrado algo que estaba en el corazón de todos los franceses, está viviendo, sí, como decíamos recién, la crisis política más grande de su mandato. En primer lugar, el Parlamento logró censurar a su primer ministro. Recordemos que después de un revés muy grande, donde Marine Le Pen, la líder de la ultraderecha francesa, obtuvo una votación excepcional, ella y su partido político, en las elecciones para el Parlamento Europeo, bueno, el presidente francés disolvió el gobierno. Allí hay un régimen muy curioso, ¿eh? No es ni un sistema presidencialista, ni un sistema parlamentario como estamos acostumbrados en países como Alemania, como los países de la ex esfera oriental de Europa, donde el presidente reina pero no preside, como es que dicen de los monarcas, reina. Bueno, en realidad las repúblicas parlamentarias, en vez de monarca, tienen un presidente de la república, pero el régimen funciona igual. Mayoría para mantener un primer ministro. En Francia el sistema no es exactamente así. La Tercera República nace muy a la luz y a la sombra de aquel personaje gigante que fue Charles de Gaulle. Por lo tanto, hay un cogobierno entre el primer ministro y el presidente de la República. Es más, ha habido momentos en la historia de Francia donde ha sido conocido con el nombre de cohabitación
la presencia de un presidente de la República de una orientación política con un primer ministro de otro. Así fue el caso, por ejemplo, de Mitterrand y Balladur y tantos otros. Ahora, el presidente ensayó esto con un candidato a primer ministro de derecha moderada para tratar de contemplar todas las posiciones y lo que logró fue todo lo contrario, lograr un consenso en contra del primer ministro de todos los lados ideológicos posibles. Después de la última elección parlamentaria hecha para conformar un nuevo gobierno, nadie lograba obtener mayorías propias. El presidente hizo este esfuerzo. Recordemos que en Francia el primer ministro tiene los cargos de administración bajo su mandato, pero el presidente de la República tiene defensa, economía, relaciones exteriores, los ministerios que hacen al Estado como tal y no solamente o meramente a la civilización. En este marco es que se conforma después de las elecciones parlamentarias francesas, no las del Parlamento Europeo. Primero la del Parlamento Europeo, luego se disuelve la Cámara de Diputados constitucionalmente para llamar a elecciones adelantadas, no se logra mayoría y hace pocos días, cuando estaban recibiendo los invitados las tarjetas para asistir a la inauguración de Notre Dame, el proyecto de nuevo gobierno del presidente Macron caía por falta de votos de apoyo en el Parlamento. Y unieron sus votos la extrema derecha de Marine Le Pen y el Frente Popular de Izquierda, que agarra desde los ex eurocomunistas a partidos marxistas, a partidos socialdemócratas de centro izquierda, moderados, de izquierda más radical. Ese Frente Popular también se opone, pero adelanta que, miren qué curioso esto, está dispuesto a votar un gobierno del partido de Le Pen, es decir, el Frente Popular de Izquierda anuncia que, con tal de que no gane Macron, está dispuesto a votar un candidato a primer ministro propuesto por la derecha. Al mismo tiempo, tanto la derecha extrema, nacionalista, que está teniendo mucho auge en Europa, como al mismo tiempo el Frente Popular de Izquierdas, están dispuestos a votar también, además de un mismo primer ministro, la solicitud de renuncia y eventualmente el juicio político para los cuales se precisaría mayoría especial contra el presidente Macron. Es en este marco que el presidente recibe a sus invitados. El 7 de diciembre, hace un par de días apenas, el sábado pasado, tenía por tanto dos fotos ante sí el presidente Macron. La diplomática del Eliseo con Trump y Zelensky, y la de Notre Dame, resurgida de entre los escombros por el trabajo de arquitectos, artistas, museos, una obra que nadie pensó que se iba a concluir tan rápidamente en 5 años. Además de a los dos mandatarios, el francés fue recibido a partir de las 6:30 de la tarde, cuando llegó a la explanada de la catedral, por parte de los cerca de 40 jefes de Estado y de gobierno, así como delegados institucionales, Naciones Unidas, UNESCO, organizaciones no gubernamentales internacionales, etc. Macron, que se había comprometido hace 5 años a inaugurar Notre Dame en este plazo, se ha erigido como anfitrión de los
presidentes que han viajado especialmente y de las malas noticias políticas. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar